Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Qué bueno es poder estar una vez más en la casa del Señor. Y pues como todos sabemos, ¿verdad? El último domingo de cada mes celebramos nuestro culto misionero y eso es lo que estamos celebrando el día de hoy. Y para ustedes quiero presentar algunas necesidades de oración respecto a las misiones. Y yo creo que nosotros como cristianos que tenemos la bendición de conocer al Señor Jesús y de tenerlo en nuestro corazón, somos llamados a interceder, a orar para que el Señor envíe obreros a la mies, como dice su palabra. Y en esta tarde yo quiero que se ponga sobre sus pies y que tomemos unos minutos para poder interceder solamente por estas 30 que presentamos aquí, pero son miles y miles de etnias que todavía no han sido alcanzadas. La necesidad es grande y es más, el Señor Jesús nos dice en su palabra: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Nosotros estamos aquí muy cómodos el domingo y el martes asistiendo al templo para adorar al Señor, pero hay muchos que no tienen esa oportunidad todavía y están perdiendo sus almas. Yo creo que a nosotros nos duele si un familiar nuestro muriera sin conocer a Cristo. Nos doliera el corazón porque sabemos cuál es el destino final de esa persona. Pero ¿qué de todas aquellas personas que no han escuchado de Cristo, que no han tenido esa oportunidad todavía? Muchas veces somos insensibles y somos desagradecidos, como decía nuestro hermano Andoni. Somos desagradecidos porque tenemos el amor de Dios, pero no queremos compartirlo con otros. Somos egoístas porque lo tenemos solo para nosotros. Incluso aquí dentro de nuestro propio país, pudiéndolo gritar, no lo hacemos. Yo creo que necesitamos que el Señor sensibilice nuestros corazones para que ponga esa pasión, esa carga, ese amor por aquellos que se están perdiendo, por aquellos que necesitan conocer a Cristo Jesús. El Señor nos va a pedir cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Y es que no solo los que son llamados misioneros son los llamados a predicar la palabra del Señor. Todos aquellos que conocemos y hemos reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos sido llamados a predicar la palabra del Señor. Quizás no salgamos y vayamos a una de esas etnias, pero sí somos llamados a predicarle a nuestra familia que no conoce de Jesús todavía, a nuestros vecinos, en nuestros trabajos o en lo que hagamos, prediquemos de Cristo. Porque dice la palabra del Señor que hasta que este evangelio sea predicado hasta lo último de la tierra, entonces el Señor vendrá por su iglesia. Y hay mucha necesidad todavía. Cierre sus ojos, hermano, y comience a orar. Si usted recuerda el nombre de alguna de las etnias que pasaron ahí, empiece a orar y mencione el nombre. Y si no, solo pídale al Señor que envíe obreros. Que envíe obreros porque la necesidad es grande. La necesidad es muy grande y aquí nosotros estamos alabando al Señor, pero hay otros allá, al otro lado del mundo, que todavía no lo conocen, pero tienen esa necesidad espiritual en su corazón y de alguna manera buscan llenarla, quizás con sus ritos, con su cultura, con las cosas que ellos hacen. Pero esa necesidad espiritual solamente Cristo Jesús la puede llenar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, delante de tu presencia en este culto misionero, nos presentamos, Señor, para levantar un clamor de intercesión, Señor, a favor de todos aquellos que todavía no te han conocido, Señor. En el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, levantamos nuestra voz por aquellas etnias, Señor, por aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, Señor, allá al otro lado del mundo, donde nosotros ni siquiera nos imaginamos que ni aún el nombre de los países nos es conocido, Señor. Oramos, Padre, y levantamos este clamor en esta tarde pidiendo que traigas salvación, pidiendo, Señor, en el nombre de Jesús, primero que toques nuestros corazones, que nos des un corazón sensible, Señor, para ver cada día la necesidad que hay en el mundo de que todos te conozcan, Señor. Toca nuestros corazones, toca nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ver como tú ves. Ayúdanos, Señor, a tener esa compasión como tú la tienes por aquellos que todavía no te conocen, oh Dios. En el nombre de Jesús, en esta tarde oramos, Señor, para que seas tú levantando obreros, que seas tú enviando obreros, Señor, de entre las congregaciones, de entre las iglesias,
aquellas etnias que no han sido alcanzadas, Señor, aquellas etnias, Señor, que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo, que no saben que existe el Salvador de sus almas. En el nombre de Jesús envía, Padre, esos obreros, porque tu palabra dice que la mies es mucha. Necesitamos, Señor, involucrarnos en la obra misionera, no solamente, Señor, para ir. También aquí nosotros podemos trabajar, Señor, involucrándonos en la intercesión por las misiones, en ofrendar, Señor, en el nombre de Jesús, en dar a conocer tu nombre aquí, Señor, donde nosotros estamos parados. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, Señor. Danos ese corazón sensible, Padre Celestial. Quita toda dureza, todo egoísmo de nuestros corazones y que podamos compartir el amor que tú nos has dado con aquellos que todavía, Señor, no te han conocido. En el nombre de Jesús, tócanos, Espíritu de Dios, y danos ese corazón misionero, Señor, para interceder, para ofrendar. Y si somos llamados a ir, Señor, para obedecer ese llamado, para ir, Señor, hasta lo último de la tierra, porque es necesario que toda la tierra conozca, Señor, el nombre de Jesucristo y pueda tener la salvación de sus almas, Señor. Oramos, Padre, por el mundo musulmán, ese Padre mundo que está perdido sin conocerte, ese mundo, Señor, que está buscando a través de otros dioses la salvación de sus almas, Señor, pero nosotros sabemos que solamente a través de Jesucristo podemos tener la salvación. Ten misericordia de esas naciones, ten misericordia de esas etnias, Señor, de esas tribus, en el nombre de Jesús, y envía obreros. Envía obreros, este es nuestro clamor en esta tarde, Señor. Envía obreros porque la necesidad es grande. Envía obreros, Señor, en el nombre de Jesús. Envía obreros, Señor, dispuestos a entregar su propia vida si fuera necesario, por querer proclamar tu palabra, Señor, en las naciones que no te conocen. En el nombre de Jesús, toca nuestros corazones, Señor, y que no solamente, Padre, en el culto misionero al final del mes intercedamos o nos involucramos o nos acordemos, Señor, de aquellos que no te conocen, que cada día, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, estén presentes todos aquellos que te necesitan, todos aquellos que no te conocen, Padre, en el nombre de Jesús, que cada día en nuestra oración, cuando nos presentemos delante de ti, Señor, también presentemos un clamor de intercesión por las naciones, por los misioneros que ya están trabajando, por aquellos que están en promoción, Señor, y por aquellos a los cuales tú vas a llamar, Señor, para hacer tu obra. En el nombre de Jesús, que esta congregación, que esta iglesia, Señor, sea una iglesia misionera, una iglesia que ofrende, una iglesia que interceda y una iglesia que envíe, Señor, obreros, porque la mies es mucha, Señor, y es necesario que Cristo sea predicado entre las naciones. En el nombre de Jesús oramos y declaramos salvación, Señor, para cada etnia, para cada grupo, Señor, para cada nación, para cada país. Y también declaramos salvación para nuestro país, porque también aquí, Señor, hay muchos que todavía no te conocen. En el nombre de Jesús, Padre, oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Padre, por darnos el privilegio de conocerte. Gracias, Señor, porque nos has dado la salvación de nuestras almas. Ahora permite, Señor, y con tu Espíritu Santo, danos ese corazón sensible para poder transmitir a otros, Señor, esa salvación tan grande que tú nos has dado, Señor. Que seamos sensibles a esa necesidad, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Y hoy, hermanos, queremos, pensando en la obra misionera, yo creo que nuestros hermanos nos hablaron, hermanos, de esa gratitud a Dios por darnos el privilegio de poder estar aquí sentaditos delante del Señor. Y
Qué bueno es pensar, hermanos, que en esa necesidad, y como decía la hermana Miriam, ser sensibles a este llamado que el Señor nos ha hecho. Sensibles, hermanos, porque hay una necesidad grande. Yo quiero comenzar con esa pregunta: la iglesia, ¿qué está haciendo? Hablando de la obra misionera, y la iglesia, ¿qué estamos haciendo como iglesia? Y en esta hora, pensando en ello, hermanos, creemos que como iglesia tenemos un reto grande a nuestro alrededor. Y a veces, hermanos, como iglesia o como líderes, podemos estar pensando de qué manera trabajamos con los mismos hermanos que ya aceptaron a Cristo. Ver de qué manera no se nos desaniman, no se nos vayan, no se aparten del Señor. Cuando en este mundo en el cual vivimos, hermanos, las personas ni siquiera han escuchado hablar el nombre de Jesús. Y de esta manera muchos de ellos mueren sin saber que había una esperanza para ellos. Y en esta hora yo quiero predicar, hermanos, bajo el tema avanzando con la obra misionera. Avanzando con la obra misionera que el Señor ha encomendado en nuestras manos. Y quiero que me acompañe a Romanos. Vamos a leer esta carta a los Romanos en el capítulo 10, verso 13. Romanos capítulo 10, verso 13. Vamos a leer la palabra del Señor. Y una vez más, hermanos, también al final vamos a estar ofrendando, trayendo la ofrenda misionera delante del Señor. Y como la hermana lo anunciaba, esta semana hemos estado planeando ese culto, una reunión especial del cuerpo ministerial en este lugar. Y también, hermanos, esta semana de ayuno que va a ser de bendición para la iglesia y para el liderazgo de la iglesia. Amén. Romanos capítulo 10, verso 13. Y leemos esta palabra de la siguiente manera. Y la escritura dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Podemos decirlo juntos a la cuenta de 3, iglesia. 1, 2, 3. Porque amén. Pueden sentarse, hermanos. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Avanzando con la obra misionera. Y pensando en la obra misionera, hermanos, es pensar en el avance de la obra del Señor. Pensar en la obra misionera es pensar que la obra del Señor aquí en la tierra tiene que avanzar. Pensar también en la obra misionera es pensar, hermanos, en un Dios que está interesado en la salvación de toda criatura. Que un día nosotros estábamos del otro lado, estábamos allá perdidos en desobediencia, pero hoy estamos de este lado, obedientes y siendo agradables al Señor. Y pensar en la obra misionera es pensar en aquellas personas, hermanos, que hoy no tienen una esperanza delante del Señor y que los ojos del Señor están puestos en cada uno de ellos. También pensar en la obra misionera es pensar, hermanos, en que hay hombres, hay misioneros, hermanos, que están llegando a lugares donde no han escuchado el nombre de Jesús. Pensar en la obra misionera también es pensar en que hay misioneros que están dispuestos a dejarlo todo para poder ir a otra nación, para poder ir, hermanos,
y tener ese valor de poder llegar a ese lugar. Pero también pensar en la obra misionera. Hemos aprendido como iglesia Asamblea de Dios, hemos aprendido que también la iglesia local puede ser una iglesia misionera, enviando y orando y ofrendando para que la obra misionera pueda avanzar. Pensar en la obra misionera, hay algo tan especial que es, hermanos, pensar en que Dios ya lo dio todo por las misiones. Dios ya lo dio todo por la obra misionera, para que la iglesia no se detenga, para que la iglesia avance con la obra misionera. El Padre entregó a su Hijo por la obra misionera. El Hijo entregó su vida, pero también el Espíritu Santo ha sido enviado para llenar la iglesia con poder, para que la iglesia pueda sentir esa pasión de ser una iglesia misionera y poder, hermanos, cada día ensanchar la obra de Cristo sobre la tierra. Y quiero reflexionar 4 cosas. ¿Por qué tenemos nosotros? ¿Qué motivos? ¿Qué nos impulsa? Como decía la alabanza, hermanos, a ser sensibles cuando miremos a una persona cerca de nosotros, cuando veamos la gente que nos rodea, los vecinos, y como la hermana nos decía también, pensar en nuestras familias, saber que esa es una persona que necesita a Cristo. Podrá tenerlo todo, podrá verse feliz, pero sabemos, hermanos, que necesitan a Cristo. Y como dijo el Señor Jesús cuando anduvo en la tierra, ¿de qué le sirve al hombre que gane todo el mundo y al final pierde su alma? ¿Qué recompensa dará una persona por su salvación? Porque solamente aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué motivos tenemos para avanzar con la obra misionera? ¿Qué motivos tenemos, hermanos, para hoy pensar que la iglesia, cada uno de nosotros, debe de pensar, hermanos, en que hemos sido salvos por gracia, pero que hay otras personas que necesitan también conocer a Cristo? Y que como iglesia local, iglesia nacional, somos una iglesia que hace misiones. Amén. Mire, tenemos 4 motivos muy importantes para que la iglesia no se detenga con la obra misionera. Y el primero de ellos, hermanos, el primer motivo es que la Biblia nos enseña que la obra misionera está en el corazón del Padre, está en el corazón del Hijo y está en el corazón del Espíritu Santo. La Biblia, en aquel pasaje muy conocido de San Juan 3:16, habla del gran amor de Dios por el mundo y la entrega del Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En el corazón del Padre, del Hijo, está la obra misionera. Pero en San Juan capítulo 16, verso 8, también dice la Biblia: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo venga sobre la iglesia, dice que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo aman la obra misionera, su iglesia ama la obra misionera. Cuando hablamos del corazón, hablamos del amor divino que ya fue mostrado al mundo, del amor de Dios. Esto es lo que la iglesia hace. La iglesia, hermanos, ama las misiones porque aquel Dios que nos llamó ama las misiones también. Amén, hermanos. Entonces, este es nuestro mayor motivo. Amamos lo que el Señor llamó. Por eso, hermanos, nosotros nos involucramos en la obra misionera. ¿Cuántos se acuerdan cuáles son las 3 formas de hacer misiones? ¿Recordamos las 3 formas? Misiones se hacen. Vamos a ver más fuerte todos, hermanos. Misiones se hacen.
con los pies de los que van. Algunos ya se les olvidó, creo, ¿verdad? Y misiones se hacen con las rodillas que oran. Y por último, misiones se hacen con las manos que dan. Así es, ¿verdad? Vamos a ver hoy sí la iglesia. 1, 2, 3. Misiones se hacen con los pies de los que van. Y también misiones se hacen con las rodillas que oran y con las manos que dan. Entonces la obra misionera, hermanos, es parte de la iglesia. Bendecimos las asambleas de Dios, hermanos, porque imagínese usted que como iglesia, Asamblea de Dios, hermanos, hemos enviado misioneros a otros países. Hemos enviado misioneros, hermanos hondureños, pastores que han crecido en esta misión, y ellos están allá en el campo misionero y están allá trabajando con diferentes naciones. La iglesia local aquí en Honduras está orando por ellos y está ofrendando por ellos. Y en el tiempo que tenemos de estar con las asambleas de Dios, hermanos, ¿sabe qué? Nunca hemos escuchado que un misionero se venga de su campo misionero porque hicieron falta recursos para que él predicara en aquella nación. Amén. Siempre Dios ha proveído a través de la iglesia para ellos. Porque existe, hermanos, una norma en cada país. Aunque hayan iglesias, asambleas de Dios en otros países, si se habla de que el que llegó es misionero, sabe que es un hombre enviado. Lo van a apoyar, lo van a hablar, lo van a estimular. Pero ese hombre es misionero enviado por la iglesia de Honduras. Amén. Y gracias al Señor, hermanos, el Señor ha respaldado cada misionero que hemos enviado. ¿Por qué lo ha respaldado? Porque una vez más aprendemos en la Biblia que en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo existe también la obra misionera. Amén. Hay una segunda razón, hermanos, por la cual la iglesia tiene que avanzar con la obra misionera. Y en San Juan capítulo 20, verso 21, Jesús, hermanos, también estableció a los suyos. Jesús estableció a su iglesia y le dejó una recomendación muy grande. Y en San Juan 20, 21, Jesús le dijo: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. La segunda razón, hermanos, por la cual hay que avanzar con la obra misionera es porque la obra misionera no es opcional para la iglesia. Jesús no dijo que si la iglesia quiere, haga misiones. Si la iglesia gusta, puede invertir y puede orar por la obra misionera. Cada uno de los que estamos aquí, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hoy tenemos, hermanos, el deber y tenemos la responsabilidad de no escondernos a la obra misionera, de no escondernos a la labor misionera. Así de que aquellos que en algún momento se les ha olvidado o hemos abandonado nuestra promesa misionera, yo creo que hoy más que nunca tenemos que avanzar con la obra misionera. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Esta es la calidad de la obra misionera, que el Señor Jesús nos llamó, le conocimos, y Él nos ha dicho: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Amén, hermanos. Así es de que no es una opción. Jesús nos enseñó también en esta declaración que así como Él lo dio todo, espera que la iglesia suya también lo dé todo por la obra misionera. Y es que al final de todo, hermanos, la obra más importante que la iglesia puede realizar es la obra misionera, tanto local como fuera de nuestras fronteras. En la Biblia aparece una declaración. A veces celebramos, y qué bendición, la iglesia ha trabajado duro por un bonito templo. La iglesia ha trabajado duro por un bonito
equipo de sonido y por todo lo que se tiene. Pero la declaración que existe en la Biblia, que los ángeles hacen fiesta en los cielos. Y no he escuchado otro motivo por el cual se diga que en los cielos hay fiesta, sino que la Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador, hermanos, por una persona que venga a Cristo, hay fiesta en los cielos. Por un pecador que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. ¡Qué bien! Le damos la gloria a Dios por todo lo que tenemos, ¿verdad que es cierto? Porque este lugar, hermanos, cada día Dios va a ir añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Pero la iglesia debe de saber cada día, hermanos, que esa es nuestra labor más importante. Amén. Ahora, Jesús nos enseñó a darlo todo por su obra. La iglesia sabe que tiene una función que no es negociable. Pero confiamos, hermanos, que nuestra obediencia también nos dará el respaldo divino. Contamos con el respaldo del Señor, ¿verdad? Porque la Biblia dice que cuando predicamos, que cuando enseñamos y hablamos del Señor, le predicamos a una persona. ¿Cuánto nos ha pasado que tal vez evangelizamos a alguien y hay gente que tiende, hermanos, como a burlarse o de una manera prepotente responder? Pero hemos aprendido, hermanos, que allá de él, allá de ella, si no recibe el mensaje del Señor, ¿verdad? Pero creemos que al final quien convence al hombre es el Espíritu Santo, que convence a las personas de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermanos, en segundo lugar, la obra misionera no es opcional para la iglesia. La iglesia tiene que estar haciendo misiones. Número 3, en Salmos capítulo 2, verso 8, encontramos un privilegio de parte de Dios que dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Porque la iglesia necesita avanzar con la obra misionera, porque es un privilegio ser parte de la obra y de la herencia que Cristo nos ha dado. Amén. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, que compartimos la herencia de Cristo, de aquel que nos envió. Este salmo se refiere al Hijo de Dios, aquel que recibió la herencia de todas las naciones, aquel que es el Rey de reyes, Señor de señores, ante aquel donde un día se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es el único Señor y dueño del universo. Toda rodilla se doblará. Pero en Salmo 2:8 dice: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Sabe, hermanos, cuando pensamos en la obra misionera, tenemos el privilegio de ser parte de esa herencia juntamente con Cristo. Amén. Nosotros, hermanos, compartimos ese privilegio cada vez que traemos nuestra promesa misionera, cada vez que oramos por las misiones, cada vez que sentimos esa pasión por la obra misionera y somos parte de esa obra, hermanos, ese es un privilegio para nosotros. Amén. Esa ofrenda que enviamos, hermanos, esa ofrenda llega al misionero, esa ofrenda llega a aquellas iglesias que están siendo levantadas, hermanos, y ese es un privilegio grande para nosotros, saber que somos parte de la obra de las naciones, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en la Biblia aparecen tantos ejemplos donde el Señor habla, hermanos, igual el ejemplo que todos ya conocemos de las 100 ovejas, que la Biblia dice, hermanos, que el Señor deja las 99 ovejas que no necesitan ser rescatadas y va por aquella oveja que necesita ser salvada. También en la Biblia vemos ejemplos cuando a Jesús lo seguían grandes multitudes y de repente Jesús, en aquella ocasión aún con Zaqueo, la Biblia nos enseña que Jesús dejó la multitud. Amén. ¿Se acuerdan, hermanos?
dejó la multitud y le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, vete a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque para tu casa voy, Zaqueo. Amén. ¿Sabe? Jesús dejó la multitud, hermanos, que le seguía, y fue a hablar con un hombre, fue a hablar con una familia, a llevar la salvación a aquella familia. Amén, hermanos. Esto nos da a entender que el Señor, hermanos, siempre estará interesado en que la iglesia no se detenga con la obra misionera, sino que avancemos mucho más. No sé cuántos proyectos misioneros, aún no sabemos cuántos proyectos misioneros apoya la iglesia local, pero siempre ha estado en nuestro corazón que podemos avanzar mucho más con la obra misionera. Amén, hermanos. Y como también creer que la iglesia del Señor, entre más ama la obra misionera, creemos que en este lugar pueden haber aquí sentados misioneros, pueden haber sentados misioneros que el Señor puede llamar para su obra. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Qué bueno. Entonces es un privilegio participar de la obra misionera. Y quiero, en cuarto y último lugar, hermanos, que leamos Mateo capítulo 24, verso 14. Una razón última por qué la obra misionera no tiene que detenerse en nuestra iglesia. Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Con la presentación podemos decir, hermanos, no nos preocupemos, quizás el Señor va a tardar un poco más en venir. Amén. Pero lo que a veces preocupa en la iglesia es, hermanos, que mientras el Señor tarda, hay algunos que más bien se están apartando. En vez de alcanzar más, hay personas que quizás se están apartando. Pero el propósito por el cual el Señor ha retardado su venida por la iglesia es, como lo dice también segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué avanzar con la obra misionera? En último lugar, hermanos, porque la obra misionera es la única esperanza para las naciones. Amén. Yo le decía a los hermanos en la iglesia, hay gente que se da el lujo en las iglesias, y hay gente que dice: hoy no quiero estar, o ya no quiero estar en esta iglesia. Va y se va para otra iglesia como si nada. Y anda, hermanos, hay gente que ha andado en todas las iglesias, exagerando un poquito, ¿verdad? Pero sí. Y saben, hermanos, qué tremendo es saber de que el deseo del Señor no es ese. El plan de Dios es que cada uno de nosotros busquemos personas, aquellos que nunca le han conocido, aquellos que nunca, hermanos, han asistido a la iglesia, que nosotros tengamos como blanco aquellas personas que nos rodean. Y yo creo que en una ciudad como La Esperanza y Tibucá, hermanos, creemos que hay muchas familias que necesitan conocer a Cristo. Hay muchas personas que necesitan al Señor. Entonces, la única esperanza, hermanos, para las naciones es la obra misionera. Es la iglesia hablándole a otros de Cristo. Para que la iglesia avance con la obra misionera, el Padre ha retardado su venida. El Señor también está interesado en la obra misionera, pero la iglesia es la iglesia llamada. Amén. Yo no sé cuántos de los que estamos hoy aquí, hay un buen número. Yo no sé cuántos hemos aceptado ya a Cristo y estamos ya por mucho tiempo en la obra del Señor. Yo no sé cuántos también van a empezar a tomar sus decisiones
de ser parte de la iglesia Centro Evangelístico en este lugar. Pero para muchos se nos ha llegado el tiempo de que ya no trabajen por nosotros. A muchos se nos ha llegado el tiempo de trabajar por otro para Cristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? A muchos se nos llegó el momento. La iglesia es la esperanza del mundo. Y la iglesia es la llamada por Jesús y ha revestido de ese poder para que la iglesia se mantenga obediente a tan importante llamado. Isaías capítulo 6, verso 8. Quiero terminar con este texto. Cuando este hombre le faltaba el conocimiento de Dios, le faltaba a Isaías arrepentirse, a Isaías le faltaba consagración y a Isaías le faltaba en algún momento, hermanos, conocer más de Dios. Pero dice este texto, después oí la voz del Señor. Hay un después oí la voz del Señor, y ese después nos da a entender, hermanos, que el Señor habla. ¿Cuántos creen que el Señor habla, hermanos? Porque tenemos un Dios que habla. Y cuando oímos la voz del Señor nos damos cuenta que el Señor nos está llamando no solo para estar aquí en este lugar, sentarnos y oír su palabra y adorar en algún momento, sino que el Señor también nos está llamando diciendo: hay una necesidad, hay algo por hacer, hay algo que la iglesia tiene que hacer. Isaías respondió a la voz del Señor cuando él preguntó: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías, como dijo, hermanos: heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Qué podemos decir una vez más al Señor? Todos, hermanos, tenemos que aportar a la obra misionera. Y creo que uno de los privilegios que tenemos es hacer énfasis cada mes, pero siempre, hermanos, saber que la iglesia es una iglesia que no tiene que detenerse en tan importante obra misionera. Cuentan que en una ocasión un padre y su hijo pequeño salió a pasear. Y mientras ellos paseaban, llegaron, hermanos, a unas vías donde cruzaba un tren. Y de repente el padre estaba jugando con su pequeño en las vías del tren, y de repente a la distancia el padre escuchó que el tren se aproximaba. Y él tomó a su pequeño para hacerse a un lado. Y cuando el tren se acercó un poco, se dio cuenta el padre que las vías del tren estaban desviadas y que había un lugar para poder ir y ayudar para que los rieles del tren se unieran, para que el tren, hermanos, pudiera pasar libre. Porque si nadie desviaba los rieles del tren, saben, hermanos, había un abismo. Y el padre se percató de aquello. Cuando el padre corrió a aquel lugar para poder unir los rieles del tren, el padre se dio cuenta que su niño se le había ido lejos y se había ido a sentar en el lugar en medio de los rieles. El padre tenía que tomar una decisión. Si él unía los rieles, sabía que no le daba espacio para correr y librar a su hijo. Pero en ese momento también pensó en todas aquellas personas que venían a bordo de aquel tren. ¿Qué decisión tomó aquel padre? Cerró sus ojos, volteó su mirada a otro lado y, pensando en aquellas personas, unió
las vías del tren, prefiriendo ver a su hijo ser, hermanos, arrastrado por los rieles y salvar a aquella multitud que venía. ¿Cuántos de los que hoy somos padres haríamos lo que este padre hizo? Muchos diríamos directamente que no, ¿verdad? Pero imagínense que aquella multitud que venía en el tren éramos nosotros. Ahí sí ya cambia, ¿verdad? Ese único padre que pudo haber hecho eso, ese único padre solamente fue Dios, que prefirió ver a su hijo morir, ser, amén, maltratado y destruido, para que nosotros no pereciéramos. Y a veces menospreciamos lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. Esa multitud somos nosotros, hermanos, que el Padre sacrificó a su Hijo para que nosotros hoy tengamos una esperanza de salvación. Y que cuando tengamos esa esperanza de salvación, hay uno más allá afuera que necesita ser salvo. Yo no sé si en esta tarde todos los que estamos aquí, o todas las personas, o habrá algún hermano o hermana que en algún momento se ha descuidado del Señor, o en algún momento, hermanos, sentimos que nos hemos apartado y hemos dejado de obedecer el llamado que el Señor nos ha hecho. Yo quisiera invitarles que estemos de pie en esta tarde. Todos aportamos, y todos aportamos para que el avance de la obra del Señor, hermanos, continúe. Cada uno de los que estamos en este lugar. Y vale la pena y es importante que como iglesia sigamos enfocados, que tenemos un importante llamado delante de nuestro Dios. De adorar, este es el tiempo de decir que Jesús es la vida, la verdad. Todos tienen que saber, tienen que conocer. Jesús es el Señor, es el Señor. Jesús es el Señor, es el Señor.